Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Frontera. Este es el episodio número 2 y hoy tenemos a una amiga, compañera, estudiante de la Universidad de Sonora Campus Nogales, específicamente de la licenciatura en Comunicación Organizacional, activista por los derechos humanos y de las mujeres y, por supuesto, una persona que admiro muchísimo, Ariadna Parks. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada y muy feliz de estar aquí. Sobre todo que me haya invitado para hablar de estos temas que considero tan importantes. Pero háblame de tú. Ay, sí. Es que, bueno, como Ariadna y yo tenemos una historia, porque has sido mi estudiante, pero yo también he sido tu alumna, porque también haces cosas maravillosas, Ariadna. Y la verdad creo que si nos remitimos a hablar sobre la frontera en términos de lo que está pasando desde la perspectiva de las mujeres, creo que tenemos que recurrir a ti. Pues sí, creo que, pues más que nada por la experiencia, ya tengo 5 años en esto de lo que es pues el activismo, ¿no? Sobre todo con perspectiva feminista y de derechos humanos. Así es. Entonces, pues creo que va a estar interesante. Oye, Ariadna, fíjate que, bueno, el día de hoy básicamente vamos a tratar la perspectiva de género, pero muy específicamente la situación que viven las mujeres migrantes, pero también las que viven específicamente en Nogales. Me gustaría que nos contaras tu experiencia. Yo estuve también haciéndome pues una búsqueda sobre lo que sucede en la frontera y fíjate que es muy curioso porque la mayor parte de la migración actual que ocurre tiene que ver, o sea, hacia Estados Unidos, tiene que ver con familias y con mujeres. Más que en ningún otro momento de la historia, ahora están migrando más mujeres, niños y niñas y familias. Y esto pues nos habla de una situación muy particular, porque hace algunos años veíamos que la mayoría de los que migraban eran hombres, pero ahora vemos familias, ¿no? Sobre todo en las caravanas migrantes. Y bueno, en esta nota de Forbes dice, parteras de México protegen a migrantes embarazadas y víctimas de violencia. Por ejemplo, en el norte de México tenemos que el 60% de las mujeres migrantes perciben la violencia sexual como el principal riesgo para cruzar a Estados Unidos. Ariadna Parks estuvo trabajando una investigación que tuvo que ver con la clase de investigación Quantiquali y te enfocaste mucho en el tema de las mujeres migrantes. ¿Qué encontraste en esta investigación? Bueno, cuando hablamos de lo que es... Me voy a poner cómoda. Cuando hablamos de lo que es migración femenina, podemos hablar de que es un complejo... es muy complejo y muy multifacético, porque conocemos pues la realidad de las mujeres a nivel mundial, que no nada más somos mujeres, somos amas de casa, somos mamás, somos hermanas, somos primas, al igual que los hombres también, ¿no? Con sus líneas familiares, pero en la mujer recae otro tipo de responsabilidad. Durante esta investigación estuve hablando con mujeres desde 15 hasta 53 años. ¡Wow! Y me estaban contando cosas, me enfoqué mucho en lo cual y durante la investigación yo quería saber sus experiencias, qué es ser una mujer migrante. En este caso pues me tocó ir a uno de los albergues migrantes de la ciudad y al hablar con ellas, al albergue Casa de la Misericordia. Muy bien. Que pues está ubicado en la colonia El Álamo, para los que quieran visitarlo. Este albergue tiene algo muy particular, que solo recibe familias y solamente recibe a hombres que vayan con su familia. Wow. Es decir, no recibe a hombres solos. Esto pues debido a experiencias que ellos han tenido, ¿no? ¿Cuáles fueron como estas características o en estos discursos que te contaban las mujeres? ¿Cuáles eran sus experiencias? ¿Qué pudiste tú recoger en estos testimonios que son tan importantes? Bueno, hay uno que me marcó mucho particularmente porque no era ni siquiera este continente. Para esto yo llevé a una persona de apoyo que me pudiera traducir inglés-español, ¿no? Era una mujer de China, de la que fue separada de su familia durante su migración. Ellos llegaron a la ciudad de Hermosillo. Y al llegar a la ciudad de Hermosillo los trataron como si fueran criminales, en palabras de ella, ¿no? Nos contó que lo más fuerte que han tenido que vivir sus hijos de 12 y 6 años, me parece, fue que los ataran y los tuvieran esposados, pues, de rodillas en el piso.
Esto pues sí fue muy fuerte para ella, ¿no? Y sobre todo pues para sus niños es algo que lo recuerdan, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, lo recuerdan como algo muy, pues sí, decirlo fuerte es poco, la verdad, están traumatizados y le tienen muchísimo miedo a la policía. O sea, ven los uniformes de la policía y es como de que se alejan, ¿no? Y lo que pasó con el esposo de esta mujer es que lo mandaron a Ciudad de México y lo tuvieron en la cárcel durante 1 año. O sea, el albergue al que fuimos nada más tiene a las personas de 4 a 8 meses en lo que es su proceso migratorio. Y les proveen todo, la verdad, es uno de los mejores albergues que he visto en la ciudad. Les ayudan con la salud, con lo legal, con un chorro de cosas que pues les facilita mucho la experiencia, ¿no? Entonces, pues nos platicó esa historia y sí se me quedó muy marcada, sobre todo, pues dijo muchas cosas, ¿no? Pero entre su experiencia está eso de que la amarraron a ella y a su familia y me dice que se siente muy ignorada en el albergue porque a pesar de estar en la frontera casi nadie habla inglés. Claro. Hay una resistencia gigantesca a hablar inglés a pesar de que están pidiendo ya sea asilo político o estar permanentemente ahí, ¿no? En este estudio, bueno, en este trabajo que tú hiciste, que fue para una materia, por cierto, una materia que yo impartí. Oye, el estudio que tú hiciste, la materia que yo impartí. Pero bueno, estamos contando nuestra experiencia también, un poco sobre, pues, todo este trabajo de 6 meses. Y viene una de las categorías de análisis, los principales motivos para migrar. Y me llama la atención, violencia doméstica, el 30%, situación de pobreza o una condición de pobreza, el crimen organizado con el 40%. Es decir, estas 10 mujeres a quienes entrevistaste, de estas 10 mujeres estamos sacando el porcentaje, y aunque son pocas informantes, fíjate que nos dan datos bastante relacionados a estudios mucho más grandes. Ahora la gente, por lo general, no está migrando por una condición necesariamente de escasez, de pobreza, sino la cuestión de la violencia. En este caso hablamos de la violencia doméstica, pero también de la violencia del crimen organizado, que estamos hablando de los y las desplazadas, ¿sí? ¿Qué te dijeron sobre esta situación? La mayoría de mujeres que estaban en el albergue estaban por el tipo de violencia y el crimen organizado. Wow. Esto vienen de Veracruz, vienen específicamente más del área de Guerrero, de los pueblos o ejidos más alejados a lo que es el centro. Algo que creo que no pude pactar como hubiera querido es los adolescentes, las adolescentes que hay en el lugar. Realmente no se les da el espacio porque no son adultos y no son niños, o sea, quedan como una población un poco, pues no, por no decir flotante, como un poco ignorada. Entonces, o sea, los adolescentes están ahí, pero no las están tomando en cuenta. Hay una historia de una chica de 16 años que realmente ella salió por el miedo a que la reclutaran para ejercer trabajo sexual en Guerrero. Entonces, y a los jóvenes, o sea, perdóname que te interrumpa, a las mujeres, porque estoy leyendo también aquí los testimonios, a las mujeres reclutarlas para el trabajo sexual y a los hombres para el crimen organizado. Sí, para el crimen organizado, que me hablaron desde tráfico de órganos hasta pues cosas referentes a drogas, referentes a quitar la vida a otras personas. Es muy amplio, la verdad, todo lo que me contaron estas personas jóvenes, que creo que requiere una sola investigación para saber el contexto que tienen ellos como jóvenes, tal cual. Y estoy hablando de algo de 12 a 20 años que nos estaban contando. O sea, en ese pequeño sector nos contaron tantas historias que yo dije, qué afortunada soy. O sea, vivo en el norte y aún así me siento muy afortunada de no tener que pasar por todo eso. Y es una situación entonces que nos habla del desplazamiento. Las condiciones societarias de ese lugar obligan a la gente a irse de allí. Pero una pregunta muy relevante, Ariadna. Entonces, ¿la condición económica, la situación económica, no sale como una de las agravantes, o sí, o más o menos? ¿Cómo viste esta cuestión? Yo la vi más fuerte en casos de personas mayores.
O sea, es decir, de 30, 40, 50 años. Decían de que sí queremos una mayor oportunidad, o lo que le mencionaba antes de empezar a grabar, lo de la unificación familiar. Estas personas sí lo ven como que queremos salir de aquí para darle una mejor vida a la familia. Pero estas personas jóvenes están diciendo, voy a salir de aquí porque mi vida está dependiendo de eso. O sea, no digo que en los otros casos no, pero están pensando en, necesito salir de aquí porque el resto de mi vida va a depender de la decisión que yo tome, del tren al que me suba, del camión que tome o de las horas que camine para poder salir de aquí. Y otra cosa de los discursos que me llama mucho la atención en este trabajo es que hablan mucho, por ejemplo, del rancho, hablan mucho de los pueblos, digo, sin mencionar la zona. Estamos hablando de personas en situación rural, ¿cierto? Sí y no. Ok. En algunos casos sí, pues porque conocemos pues que los ranchos, los pueblos tienen más dificultades en el acceso a servicios, a educación, a la salud, tal cual. Pero hay lugares, por ejemplo, una chica de Perú de 20 años que me comentaba, yo me salí porque no podía hacer nada donde estaba. Wow. No podía hacer nada, no podía ni siquiera estar tranquila porque en mi casa me estaban violentando. Entonces digo, ok, no es tanto la situación económica, es mucho el lado de la violencia también, ¿no? Que les están ejerciendo dentro de su hogar. Y qué decisión tan grande el tomar, me voy a ir no solo de la ciudad, sino del país. O sea, voy a moverme todo un continente para llegar a un lugar donde no sé si me va a ir bien o me va a ir mal o lo que sea, ¿no? Uno de los testimonios, me gustaría leerlos en este trabajo que expusiste, dice, el camino fue de lo más difícil. Es mucho cansancio traer a tus hijos, no tener que comer y andarlos acarreando. Venir sola, da mucho miedo andar sola en los camiones. La corrupción en México es muy mala. Bueno, es la persona de origen chino, ¿no? No hablan inglés ni mandarín, me separaron de mi esposo y nos han pegado a toda mi familia. Venir sola en el camino me dio mucho miedo. Esto es pequeñas respuestas de lo que respondieron como testimonios, a qué condiciones y desafíos se enfrentaron durante el proceso migratorio. Después, tú hablas también del impacto a la salud emocional y física. Sí. En el impacto, pues, a la salud emocional, pues, creo que ya podemos inferir un poco de qué se trata, pero en tanto a la salud física fue donde yo me sorprendí más con las respuestas. Una respuesta muy común y que a todos les daba risa era de que aquí en el norte comen mucha harina, tomen tortillas de harina, comen pan, comen champurro, todo tiene harina. Y pues les pregunté, o sea, de que, ¿y esto les afectó en algo? O sea, que fuera tanta harina. Y me dijo uno de que sí, tuve problemas estomacales como una semana seguido. Wow. Y eso, y pues el uso en el albergue, tienen específicamente una cajita para este tipo de problemas, porque a todos les cae muy mal la comida del norte. Y ellos lo que me decían es, yo estoy acostumbrada a comer tortillas, no a que me hagan tortillas de maseca, a yo hacerlas, yo cortar el maíz, yo hacer todo. Y yo de que, wow, o sea, qué diferente es. Pero de igual manera también pensaba en, ok, esto les hace daño, pero ¿qué más? Y hablamos de que no, pues desde que empecé a venir acá me enfermé mucho. Hubo un caso de una persona que tuvo una enfermedad un poco fuerte en los pulmones por el frío de Nogales. Wow. Meramente por el puro frío de Nogales. O sea, bueno, es que las condiciones también climáticas seguramente son muy diferentes si vives en el centro del país o en regiones mucho más tropicales, ¿no? Al migrar. Algo también que me llama la atención en los testimonios es, dice, una semana mi hijo tuvo problemas y los doctores de México son muy buenos. Este es testimonio de la persona igual que viene de China. Sí. Ella decía que los doctores aquí son súper eficientes y también sorprendentemente, gracias al albergue, no tienen problemas con el acceso a la salud. El albergue está muy bien gestionado en esos aspectos, tanto que pueden acceder a médicos de México y de Estados Unidos. Entonces, creo que por esa parte no batallaron. Pero otros testimonios me decían que en el camino, si ellos se enfermaban, no tenían acceso a nada. Claro. Incluso a una persona que venía cargando con su cartilla del IMSS, que aquí no la quisieron atender porque era IMSS de otro estado,
y tenía que ir al IMSS de su estado para ser atendida. Cosa que pues sabemos que no es cierto, pero aún así, simplemente por el hecho de ser migrante y que la vean cargando cosas o con sus hijos, ya le quitan... Hay una discriminación. Sí, totalmente. También preguntaste qué diferencias considera que existen las personas, ¿no? Uh-huh. En estas experiencias migratorias entre hombres y mujeres. ¿Cómo perciben a los hombres las mujeres? Uy, esto estuvo muy, muy interesante, súper interesante a la hora de preguntarlo, porque muchas mujeres me decían de que no, es igual, pero una de las dinámicas de género del albergue es si ven a personas externas, aunque ya tengan la previa autorización de las dirigentes de este albergue, que es muy organizado, la verdad, y es muy seguro, hay hombres detrás de ellas, y normalmente es los hombres con los que vienen viajando. Y están como manteniendo el control de las respuestas o de sus mismas acciones, ¿no? Entonces yo al preguntarle esto a las mujeres, ellas estaban como de que no hay diferencias. Pero hubo una parte donde hice un pequeño grupo focal con unas mujeres que estaban amasando. Y cuando yo pregunté eso, como 6 hombres se pararon inmediatamente y dijeron, no hay ninguna diferencia, a nosotros nos tratan como perros. Y pues yo me hice chiquita, ¿no? Yo de que, oye, se me están parando 6 hombres atrás de mí a defender un punto. Y dije, está bien. Pero ellas solas empezaron de que sí hay diferencias. Sí hay diferencias porque a las mujeres sí nos tratan mejor a veces, sí nos pasan primero, sí nos dejan subir primero al camión, al tren, al barco, a lo que sea. Pero también siempre tenemos que estar cuidando a nuestras hijas. Claro. Tenemos que ir detrás de nuestros hijos, de nuestras hijas, porque no sabemos qué hombre viaje solo y se quede en el camino. Al decir se quede en el camino es que fallezca durante la migración. Claro. Y esto me contaron que internamente en las personas que viajan en camiones, no recuerdo cómo las denominaban, burreros, creo, algo así. Uh-huh. Cuando viajaban en los burreros había hombres que abusaban sexualmente de niños, niñas y otras mujeres, y ellos son los que quedaban en el camino, porque o los bajaban o perdían la vida o se las quitaban los mismos miembros del camión. Aquí entre los testimonios dice, por ejemplo, si hay diferencias porque los hombres consiguen trabajo más rápido y las mujeres nomás consiguen vendiéndose. Sí. Es decir, esta percepción también del trabajo sexual forzado como vía de digamos, de prosperidad, ¿no? Al llegar a un lugar nuevo. O sea, las diferencias en términos laborales también, de la dificultad laboral. Luego viene otro testimonio que dice también, me daba mucho miedo que miraba en la tele que violaban a las niñas y mis hijas chiquitas las traía del lado de la ventana para que ningún viejo las mirara. También un poco como esta construcción que tiene que ver con la comunicación y con la prensa, pero yo creo que todos vemos el bombardeo de información, ¿sí? Y evidentemente las personas que van a migrar pues observan las noticias uh-huh. y ven lo que está pasando. ¿Cómo se vive o cómo viven esta cuestión de pues el miedo, ¿no? Y cómo las afecta en la toma de decisiones? Sí, pues sí, la influencia que tiene el medio, como lo mencionó. Claro. Como lo mencionó. Es brutal, porque hay personas ahí que personas migrantes que cuando salen de su lugar de origen solamente traen información que los medios tradicionales le proveen. Así es. Es decir, televisión por satelital, ¿sí? Satelital. Así es. Y pues la radio, ¿no? Y muchas comentan de que es radio de pilas, y cuando llega tu esposo y te trae las pilas es cuando escuchas el radio. Entonces era como que, wow, o sea, ¿qué tan informada o qué tanto sabes del mundo exterior? Entonces para ellas esta información era preciada, ¿no? Era de que no, es que voy a migrar, pero necesito cuidar a mi hija y ocupo cuidarme yo. Había mujeres que decían, yo me amarraba pues desde el pelvis, me amarraba mis pechos, me tapaba la cabeza y que piensen que eres hombre, porque siendo hombre sí te tratan más duro, pero es menos el riesgo que sufres de tener alguna herida de ese tipo. Entonces hablamos de que hay mujeres migrantes uh-huh. que incluso cambian de identidad para poder transitar, Ariadna. Sí, y esto me lo contó una persona que venía viajando desde Centroamérica
hasta Estados Unidos. Y yo pues ya más por curiosidad, un poco cero profesional, le pregunté, ¿qué tanto te cubriste? ¿Cómo te hiciste pasar por un hombre? Claro. Me dijo, me corté el cabello antes de venirme, me amarraba siempre, me decía, me vendaba los pechos, me tapaba, trataba de verme como un hombre más, siempre con gorra y cubrebocas. Dice que el cubrebocas fue algo que le ayudó muchísimo. Claro. Porque pues ocultaba sus facciones tal cual. Y luego viene esta categoría de la integración económica. Uh-huh. Les preguntaste, ¿cómo ha sido su experiencia en el mercado laboral del país de destino? Uh-huh. ¿Cuáles son los obstáculos particulares a los que se han enfrentado en su autonomía económica? Porque aquí también estamos hablando de mujeres que estaban siendo rehén en su país, uh-huh, de su familia o de su pareja, y que, qué buena pregunta, ¿podrían alcanzar la autonomía? ¿La alcanzan? ¿Cuál es esa percepción? Al decirles autonomía, es una palabra que puede ser un poco contradictoria, claro, ya que muchas de ellas están expensas de lo que les pueden mandar sus familiares. Hay mujeres que reciben dinero de sus esposos o de sus familiares que ya se encuentran en su país de destino, que en este caso es Estados Unidos. Pero hay mujeres que realmente están solas. Es decir, estas mujeres están siendo acompañadas, uh-huh, por personas que ya están, en el caso de nosotros, bueno, uh-huh, que estamos aquí en la frontera México-Estados Unidos, uh-huh, que ya las están esperando en Estados Unidos, sí, y por tanto las están apoyando durante el tránsito. Uh-huh. ¿Se quedan en Nogales un tiempo y después se van? ¿Cuál es el proceso? Algunas sí y algunas no. Es muy interesante ver también la población que llegó como migrante y se estableció en Nogales. Es decir, todo alrededor del albergue es una colonia de puros asentamientos de personas que fueron migrantes. Es decir, hay mujeres de China, de Chile, Bolivia, Perú, de otros estados de la República, que ya se asentaron ahí porque no vieron posibilidad de cruzar. Esto porque los procedimientos pueden ser o muy costosos o muy largos o inaccesibles para ellas en este momento. Es decir, en los albergues te aceptan de 4 a 8 meses. Esto dependiendo de tu proceso. Hay unas que vienen como refugiadas políticas. Claro. Las refugiadas políticas duran 4 meses normalmente. Pero las que ya están buscando ya quedarse a vivir ahí con papeles son a las que les alargan el proceso, que va 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, hasta que son los 8. Ya a los 8 meses el albergue ya no se hace responsable. Por lo tanto, ellas dicen, bueno, si ya no voy a cruzar, ¿qué hago? Y es cuando empiezan los asentamientos de personas que eran migrantes y se hacen ya residentes de la ciudad. Se hacen residentes en la ciudad de Nogales. Uh-huh. ¿Cómo es su proceso de adaptación a esta nueva vida? Es muy diverso, pero es súper complejo. Claro. Desde el momento, 2 factores muy importantes que me comentaron absolutamente todas las mujeres y personas en general que estuvieron durante las entrevistas: la comida y el clima. Son 2 cosas muy difíciles para su adaptación. Y después dicen, es que no aguanto el clima, ocupo una casa. Pero a la casa a la que estas personas van a tener acceso es una casa pues muy austera, ¿no? Y normalmente las casas de alrededor son hechas de madera o lo que le llaman triplay. O sea, son casas que no les protegen nada del frío. Claro. Entonces es un proceso de adaptación todavía más fuerte. Y sobre todo, pues ya yendo a lo de la comida, comen muchas cosas que caen del albergue, por así decirlo. Claro. El albergue hace pues comida masivamente, ¿no? Para abastecer a todas las que están ahí. Pero después de eso queda comida y ahí es donde las familias van y acuden al albergue igual. O sea, no se separan un 100% del albergue. Pero cuando ya empiezan a entrar en el mundo laboral, que es otro tema pues gigantesco, ya claro, lo mencionábamos, la integración, las personas que ya se quedan aquí en sacar sus papeles, la residencia, que ocupas una dirección, pero ¿cómo vas a tener una dirección si estás solo aquí? O sea, no ve una persona de Perú que diga, sí, pues allá compré una casa. No, se están migrando por diversas situaciones, entonces claro, no están económicamente estables, por así decirlo, para decir, pues saco un Infonavit. Y no hay acceso a los Infonavit. No hay acceso, además. Wow, la verdad que
bueno, esta investigación es una pequeña probada porque pues realmente son 10 mujeres que reflejan bastante bien lo que pudiera reflejar una encuesta a gran escala, nada más como a medida de estudio de caso en este albergue específico. Pero, ¿qué cosas te impresionaron, Ariadna? De lo que viste cuando estuviste ahí, porque también, como en este proceso inmersivo de hacer investigación, cuando acudimos a los lugares, es como si vivenciáramos también. Y esas como son notas de investigación como muy personales, muy antropológicas, muy etnográficas. ¿Qué percibiste tú al respecto? Me marcó mucho cuando estábamos hablando de la adaptación cultural. El cómo les pregunté en del instrumento, una de esas preguntas venía de que, ¿qué haces para preservar tu cultura aunque ya no estés en tu lugar de origen? Claro. Y esto, pues la verdad sí me conmovió mucho porque había personas que decían, yo todavía traigo a mi virgencita y a mi virgencita yo le rezo y me enseñaban ya había unas que traían su imagen, otras traían pues ya la figurita, de que yo le rezo a mi virgencita y yo invito a mis compañeras que están aquí y pues a todas las personas a la celebración de mi virgencita y les hago tamales, les hago esto, les hago otro. También el hecho de que se turnan con las comidas. Por ejemplo, el día que yo fui, estaban haciendo arepas. O sea, estaban haciendo las arepitas y ya de que, no, mira, es arepa y esto y lo otro. Te invitamos, conócenos. Una parte muy importante para ellas durante la migración es mantener su identidad cultural de que yo vengo de tal lugar y soy de tal lugar, aunque vaya a cualquier lado del mundo. Yo voy a seguir siendo esta mujer de guerrero, aguerrida y fuerte, que viene viajando miles de kilómetros para cruzar y poder tener y darle a mi familia lo que necesita. Esto me marcó mucho porque era una mujer que tenía 15 hijos y solamente llevaba creo que a 11 con ella, los otros ya eran mayores. Y esa mujer dijo, yo no quería a mis hijos, yo no quería tener a mis hijos, pero pues Dios me los mandó y la Virgencita me los está cuidando. Y dije, ok, está bien. Y pues me platicó un poco de su historia. Los hijos ni siquiera son del mismo papá. Esta fue una mujer abusada sexualmente, fue secuestrada. Tiene una gran historia, la verdad. Muy, muy fuerte, muy resiliente. Pero el que me estuviera contando de que yo le hago a mis hijos el atole que tanto les gusta y yo les voy a ayudar a que lo tengan. Y le pregunté más que nada, ¿cómo accedes a los ingredientes para hacer el atole que tanto le gustan a tus hijos? Claro. Y de ahí me dijo, ¿has visto dónde está ahí un antro donde se van de fiesta? Y yo, sí. Pues ahí vendo paletas que me da una de las madres y puedo comprar las cosas. Y yo dije, wow, o sea, tienen aún en este estado, aunque sientan aunque el albergue trate de proveerles todo, realmente les sigue faltando eso, ¿no? Su hogar, su familia, el poder origen, ser libres, sí. Su origen. Y en esta cuestión, digo, te lo pregunto no porque tú tengas la única respuesta, sino te lo pregunto como una reflexión, porque somos sonorenses. Yo soy de Hermosillo, tú eres de Nogales, ¿verdad? Sí. Entonces, somos sonorenses. Somos un estado de migrantes. Sí. O sea, somos un estado de cruce fronterizo constante. Y a mí me impresiona la indiferencia que hay gubernamental en este tema. Uh-huh. ¿Qué hacemos nosotros para tratar de abrazar esas otras identidades culturales que llegan a Sonora? ¿Cómo lo ves desde una perspectiva siendo más autocríticas, como nosotros siendo de aquí? Con una perspectiva totalmente nogalense, le puedo decir nada. Claro. Así, y enfatizo nada. Estamos cerrados incluso a aprender el idioma que tenemos del país al lado. A pesar que tenemos tantas oportunidades, ¿no? Y de que cruzamos y vamos a la Walmart, vamos al arroz. O sea, no podemos ni siquiera convivir con una cultura de un país que está al lado de nosotros. Ahora cuando vemos una persona de Argentina, de Venezuela, es como que, ay no, ahí viene otra vez la caravana de venezolanos. Ahí vienen los cubanos, que ahí vienen tales. Y hay personas más que nada de la religión que son los que dicen, no, vamos a ayudarlos, vamos a hacer esto. Pero personas
nogalense promedio, por decirlo de alguna manera, no se preocupa tanto. Bueno, yo diría un sonorense promedio. Bueno, un sonorense ¿no? promedio. O sea, sí. no lo pondría nada más en Nogales porque también Hermosillo está lleno de migrantes. Ay, Es decir, los cruces de migrantes no es, digo, Nogales es una zona particular porque está allá al lado, pero vienen desde todo Sonora. Y me impresiona que me hables de esta parte cultural, sobre las arepas, sobre esta riqueza identitaria de otros estados de la República, de México. Yo recuerdo cuando trabajaba en la radio, por ejemplo, en Hermosillo, recuerdo que llegaban migrantes todo el tiempo a pedirle apoyo a la gente, literalmente en la radio, para conseguir dinero para el camión, para regresarse a sus pueblos. Y recuerdo que los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Hermosillo, daba bastante apoyo económico para los camiones de regreso. Sin embargo, creo que también hay muchas personas que se quedan aquí, que se han ido quedando aquí. Y a veces me pregunto, ¿no? Ahora que mencionas toda esta parte de la gastronomía, pues, ¿qué hacemos para integrarlos, no? Sí, no, pues yo, al menos aquí desde mi miope punto de vista, no he visto como que algo multicultural. Claro, como de que vamos a traer a las personas de las comunidades más lejos, ¿no? Más aledañas allá, de que arriba del cerro, ¿no? Porque Nogales es puro cerro. Arriba de aquel cerro vamos a bajar a todas estas personas y las vamos a invitar, las vamos a incluir. Y siendo estas personas migrantes son las que más incluyen en eventos culturales. ¿En serio? Sí. ¿Te ha tocado verlo? Sí, yo pues estuve mucho tiempo en grupos de música por parte de la ciudad. Y la mayoría de gente que está ahí son migrantes que buscan incluirse en la comunidad, que están buscando esa red de apoyo comunitaria, ¿no? Que quieren crear lazos tal cual, pero no he visto un evento que digan, vamos a invitar a todas las personas de todas las comunidades, de todos los países que hay aquí en Nogales. Nada más de puras, pues, etnias. Tenemos 12 aquí en Nogales. Y sin embargo no veo que hagan un festival yaqui, no veo que hagan un festival de otro tipo, seiri, no sé. O sea, realmente no hay como que una inclusión marcada de parte tanto del gobierno como de la sociedad civil. Está muy abandonado todavía ese sector, ¿no? Claro. ¿Qué otras cosas, ya como para cerrar este estudio, qué otras cosas viste que te hayan llamado la atención? Que digas, esto podría ser una política pública, esto podría ser un programa social, o incluirlo en algún programa social. ¿Qué cosas deberíamos estar trabajando como agenda estratégica? A lo mejor en investigación, pero también en acción. ¿Cómo accionamos para mejorar este tipo de situaciones? Me llama mucho cuando hablan de la implementación de la Agenda 2030. La Agenda 2030 sí habla de derechos humanos, sí habla de derechos de las mujeres, de los niños, de adolescentes y todo, pero el derecho migrante siempre lo dejan un poco más abandonado. Esto porque representa desde conflictos entre países, conflictos políticos, incluso bélicos en algunos momentos, pero está no totalmente olvidado, pero sí un poco más austero. Realmente cuando estuve pues con estas mujeres y cuando estuve recopilando todos mis antecedentes, sí pensaba de que, oye, pues es que esto es un derecho humano. Claro. ¿Por qué los migrantes no se les respeta su derecho humano? E incluso en varias partes, por ejemplo, las zonas de guerra de Guerrero, entraría lo que es el derecho humanitario. Claro. Porque es una zona totalmente de conflicto. No, y de refugio, ¿no? De necesitar refugio en otros estados o en otros países. Sí, realmente sí he escuchado al gobernador decir de que estamos refugiando tantos migrantes. Oye, pero ¿en qué condiciones? Claro. ¿En qué condiciones tienes tus centros migrantes, tus hostales migrantes? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay en la ciudad de Nogales que no sean privados, que no sean hechos por la sociedad civil? La sociedad civil somos los que siempre estamos velando por los derechos de todas, todos y todes. Absolutamente. Entonces, algo que sí se puede implementar es, por ejemplo, lo que ya dijimos, los eventos culturales, multiculturales. Realmente Nogales ya es una ciudad multicultural. ¿Por qué no se abre a eso? ¿Saben qué? Vamos a traer más festivales, más cosas. Somos una ciudad en desarrollo que se siente como un pueblito a veces, con la gente, con los recursos, con lo que tenemos. Porque el recurso está ahí, la intención está ahí, pero nadie le está dando
Nadie le está dando salida, nadie está proponiendo todavía. Así es. La verdad a mí me impresiona que menciones lo cultural porque tiene mucho que ver con la identidad. Ujú. ¿Cómo vas a conciliar la identidad que tenías en otro lugar con esta nueva identidad que vas a adquirir en este nuevo lugar de vida donde hay nuevas condiciones, nuevas personas, nuevas dinámicas, nuevas interacciones? Y creo que la dimensión cultural es una que dejamos de lado mucho tiempo, pero que es muy importante porque está bien o mal relacionada con nuestro bienestar, con sentirnos parte de, o sea, ¿qué ser humano no quiere sentirse parte de ese lugar? Y mucho más las personas que llegan en soledad. ¿Cómo no quererse sentir parte, abrazados por una comunidad? La creación de redes de apoyo en este tipo de casos donde te sientes tan solo o tan sola son muy importantes. Claro. Y la gente desvaloriza mucho el tener una red de apoyo, el ir a hablar con las personas únicamente. Como mencioné esta persona de origen chino que venía con sus hijos, dice, me siento sola, me siento ¿Y ella ignorada. aprendió español o cómo le hace para comunicarse? No se comunica, ese es el problema, se comunica únicamente con las 3 personas en el albergue que son los directivos que saben hablar inglés o con las personas que vienen de Estados Unidos a dejar cosas al albergue. Pero realmente ella con sus compañeros no habla, ella a pesar de estar con tanta gente no tiene una red de apoyo porque nadie habla inglés y nadie habla mandarín, entonces está sola. ¿Y ella por qué no puede regresarse a China? O mejor dicho, ¿por qué se desplazó? ¿Qué sucede? Bueno, su historia particular pues está fuerte. Ella trabajaba en una fábrica. Ella venía de trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche, todos los días. Y recuerdo, ella tiene 2 hijos. Entonces no veía a sus 2 hijos y aún así solamente trabajaba para poder pagarles una buena educación. Y los niños hablan español, hablan inglés, hablan mandarín, hablan ruso, creo, y francés. O sea, una cosa que a mí se me hizo impresionante. Dije, el niño tiene 6 años y habla más idiomas que yo. Y aún así ella decía, ocupan mejor educación, necesito salir de aquí, necesito pasar tiempo con ellos. Y fue una decisión que tomó con su esposo. Ella viajó, la verdad, no recuerdo cuántos días en barco y luego en avión, ¿no? Que fue de uno de los puertos hacia Hermosillo. Y en Hermosillo pasa esta situación donde la violentan a ella y a su familia y los separan, ¿no? Ella estuvo como 1 año sin saber de su esposo. ¡Qué horror! O sea, estuvo sola con sus hijos y gracias a Dios llegó al albergue. Y en el albergue le han ayudado mucho, pero aún así existe esa brecha de que sus hijos no están estudiando porque tienen más nivel que el albergue les puede ofrecer en este momento. Entonces, pues ella está desesperada, ¿no? Por salir, ya que se contactó con su esposo, le dijo, oye, pues estaba en la cárcel, no sabía comunicarme con nadie, tuvieron que traer traductores para poder decirles qué estaba haciendo yo aquí en México. Y eso está bien interesante porque también desvela que no estamos preparados y preparadas para las distintas personas que vienen a migrar a nuestro país, que eso incluye personas que hablan chino o ruso. Por ejemplo, también tuvimos por un tiempo durante la guerra con Ucrania, bueno, que sigue, ¿no? Hubo mucha migración de parte de ucranianos y ucranianas y de familias, y eso nos pone también en una condición donde nosotros como Estado, como país, como sociedad, ¿cómo nos vamos a comunicar con ellos? Aunque sea que estén aquí 1 mes, o 2 días, o 1 año, eso también desvela que el sistema no está del todo preparado, ¿no? Creemos que los únicos migrantes son los latinoamericanos, o bien personas de nuestra propia, de la República Mexicana, y esto desmitifica eso, ¿no? Sí, o sea, el decir migrante, lo primero que pensamos es una persona de tez morena que viene desde abajo, que viene en un tren, que viene sucia, que tiene hambre y que ocupa trabajar. Esa es la percepción deshumanizada que tenemos de un migrante. Por un momento se olvida de que, oye, son personas, son humanos, que vienen a buscar a lo mejor lo que tú ya tienes o lo que tú también necesitas, pero no ocupas salir de tu ciudad para buscarlo.
Y algo muy interesante, y quiero retomar a lo que iniciamos en el podcast, que tiene que ver con, son desplazados y desplazadas. En este caso, desplazadas por condiciones de violencia doméstica, pero también de presión por el crimen organizado. Sí, transversalmente. Sobre todo en México. Es decir, ya ni siquiera la condición económica de decir, es que quiero comprar un carro. No. Estamos en un nivel en México de impunidad, de corrupción y de falta de justicia social, en donde la migración se vuelve un desplazamiento forzado. Sí. O sea, conceptualmente sería desplazamiento forzado. Sí. En palabras de esas personas es, yo quiero vivir. Claro. Yo quiero vivir y ocupo salir de aquí para vivir. Claro. O sea, la magnitud de esas palabras se escuchan fáciles a lo mejor, pero el tenerlo ahí, la magnitud de, oye, es que si no me voy, mañana me van a reclutar, mañana viene el narco por mí y ya no me vuelven a ver, porque yo no sé si les voy a servir, si no les voy a servir, si me quieren por mis órganos, para que cruce, para que me quede, para que haga. El estar a expensas de que tu vida dependa de otras personas, de las que ya sabes que vas a sufrir violencia únicamente, realmente pues te deja choqueado. Claro. O sea, te obliga a salirte de ahí. Y casos de mujeres, es que mi esposo, pues, hubo una mujer que venía de Acapulco y dijo, no, es que mi esposo me pegaba y me pegaba muy fuerte y nos enseñó cicatrices y cosas así que yo dije, quisiera hacer más por ti, ¿no? Pero pues ahí es donde una pone un límite también. Ella me dijo de que, mira, o sea, muchas cicatrices, muchos golpes. Me dijo, yo cuando pasó Otis, el huracán, estaban dando viajes gratis. Yo me subí al primer camión que vi. Wow. Y terminó en Sonora. Dice que sin nada. Así como le dijeron viaje gratis, se llevó, incluso dejó su celular, se llevó nada más su bolsa y se fue. Y pues terminó acá en el albergue, ¿no? En la frontera, y ahora está esperando cruzar. Y le pregunté, ¿qué vas a hacer cuando cruces? Me dijo, no sé. No tengo a dónde ir, no tengo con quién ir, solamente quiero huir de aquí. No quiero que me encuentre. O sea, no quería que su esposa lo encontrara. Que con justa razón, ¿no? Pero en estos casos realmente sí, como sociedad no estamos preparados. O sea, no estoy bien informada. La verdad, sí, en Estados Unidos hay algún tipo de albergue para mujeres que sufren violencia y que sean migrantes aparte. Si las aceptarían por su condición de ser migrante. O sea, todas esas interrogantes se quedan en eso, pues. Y en el momento, si ella sí logra cruzar, que ojalá que sí lo haga, realmente, ¿qué va a hacer? Ella no sabe qué va a hacer, no sabe ni en qué puede trabajar. Me dijo, yo no he trabajado, y yo nunca he trabajado, a mí mi esposo siempre en la casa. Y a ella le contaron que puede trabajar limpiando casas. Y me dice, oye, vengo de algo pues muy malo, y me voy a ir a limpiar la casa de alguien más. Y me preguntó de que tú no sabes si te dejan vivir en las casas que limpias. Y pues la verdad no sé. Y eso fue lo que le dije, la verdad pues no lo sé. Pero realmente esta condición sí los obliga. Pues la condición de ser migrante no es algo que se decida fácil, ¿no? Que digan de que, ay, sí, pues me voy a ir a ver qué pasa. Agarro mis cosas y me voy. No, realmente están obligados, como dijiste, o sea, están obligados a irse. Realmente no puedo imaginarme qué es vivir eso y estar en Nogales. Valoré mucho la situación de no necesito huir, estoy bien. Realmente tengo acceso a si me enfermo ir al doctor, a si no me gusta mi trabajo, cambio de trabajo. Realmente el ver lo privilegiada que soy en ese tipo de situaciones me hizo reflexionar aún más. Bueno, Ariadna, muchas gracias por haber estado en este episodio de Voces de la Frontera. Nos quedamos con muchas reflexiones, con valorar lo que tenemos, pero también con la noción de que tenemos que ser más incluyentes, decir no a la discriminación y buscar esas vías de integración social a partir del respeto, de algo tan simple como el respeto. Sí. Y pues muchas gracias a quienes nos acompañaron. Esto fue Voces de la Frontera. Soy Dolores Aragón y me despido de Ariadna Parks. Hasta luego.